Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares de Noticia Palestina. 19 centros de salud de la Franja de Gaza han sido objeto de ataque de Israel. A la estela de muertos y heridos, la mayoría mujeres y niños, se le suma la falta de insumos para atender a 12.000 heridos. La voz del pueblo del mundo sigue exigiendo el fin de la ocupación sionista, pero en varios países europeos han prohibido pronunciar hasta la palabra Palestina. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Argentina, último día de la campaña por las presidenciales del próximo domingo. El tema central para candidatos y candidatas y votantes es la crisis económica con la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional y sus imposiciones, arrastrada desde el macrismo pero sin soluciones a la vista. ¿Qué proponen los 5 aspirantes al primer cargo del país? Vamos a profundizar en ello. En Noticia Perú, alerta nacional e internacional por los intentos de destituir a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Los hilos para lograrlo se mueven desde el Congreso. Analizamos su papel dentro del Poder Judicial y las movidas políticas detrás de esos intentos en un país gobernado de espaldas al pueblo. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Palestina, ante el ascenso de víctimas mortales y de heridos, el Ministerio de Salud de Gaza denuncia la falta de servicios mínimos para el resto de la población de la franja. En tanto, en Europa intentan silenciar las protestas en apoyo al pueblo palestino. Lo vemos. El Ministerio de Salud de Gaza alertó el agravamiento de la crisis humanitaria para más de 2 millones de personas, tras la falta de insumos médicos en los centros de salud, e informó que 19 instituciones de salud han sido objetos de ataque. Durante una rueda de prensa, el arzobispo Hossam Naum, de la diócesis episcopal de Jerusalén, que dirigía el hospital Al-Ali, bombardeado el pasado martes, declaró que el ejército de Israel contactó a la institución 3 días antes para que lo evacuaran. Otra prueba sobre la autoría de Israel del atroz crimen. Since the decision being made about evacuation of North Gaza, we have received 3 warnings. So beginning, I think, Saturday, Sunday, and so these 3 were sent, many by telephone. Desde Egipto, el secretario general de la ONU pidió a las partes en conflicto acordar un alto al fuego para facilitar el acceso de combustible, alimentos, agua y medicinas. Estoy pidiendo un alto al fuego humanitario inmediato. Durante casi 2 semanas, el pueblo de Gaza, sin ningún envío de combustible, alimentos, agua, medicinas y otros artículos esenciales. Las enfermedades se están propagando, los suministros están disminuyendo, la gente está muriendo. Y yo estaba horrorizado por las imágenes de muerte y destrucción en el hospital Al-Ali. La solicitud se da ante los preparativos de la entrega de ayuda a Gaza en el cruce egipcio de Rafah, que podría comenzar este viernes. Estoy en Egipto para ser testigo de los preparativos de la ONU para poder brindar apoyo masivo al pueblo de Gaza en estos esfuerzos para salvar vidas. El aeropuerto El Arish y el cruce de Rafah no solo son críticos, sino que también son nuestra única esperanza. Son los salvavidas para el pueblo de Gaza. En tanto, pueblos del mundo se siguen movilizando exigiendo el fin de la ocupación de Israel. Sin embargo, en Europa, las manifestaciones se siguen reprimiendo. En países como Alemania y Francia, hasta jugadores de fútbol que publican su apoyo al pueblo palestino son blanco de los ataques y agravios. En su cuenta en X, el portero David Doudou Awate insultó en 5 idiomas al delantero francés Karim Benzema al mostrar su solidaridad con los habitantes de Gaza.
Con Benzema se une al apoyo otros jugadores: Mohamed El Neni, Nabil Fekir, Riyad Mahrez, Fred Oumar Kanouté, Mesut Özil y Mokhtar Diakhaby. Los crímenes y masacres cometidos por Israel en esta nueva arremetida no tiene precedentes. Hay 3.800 muertos entre niños, mujeres y familias enteras en sus propias casas, hospitales, iglesias y campos de refugiados. Hay 12.000 heridos. Hay movilizaciones también en esta jornada en nuestra América Latina, lo veíamos por ejemplo en Ecuador y en Chile, y hay además otras anunciadas para este fin de semana en Venezuela y Colombia. El pueblo del mundo entonces, como se clama desde Palestina, que acompañe en la distancia a toda la población, tanto en la Franja de Gaza como Cisjordania. Pero esto, ¿de qué manera realmente puede generar un nivel de presión para que Israel, en particular Israel, no estamos hablando de sus aliados, sino quien está allí como nación ocupante, permanentemente asediando a la Franja de Gaza, deje de hacerlo? Vamos a preguntárselo a Jamal Al-Awad, presidente de la Asociación Palestina Guatemalteca. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Palestina en América Latina y el Caribe y nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Jamal, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jamal. ¿Qué se necesita para que estas voces del mundo que hemos visto en Europa, en Estados Unidos la víspera, en nuestra América Latina, lleguen hasta Israel? Lamentablemente, que lo estoy comentando, que el pueblo tiene su voz en alto por apoyando a la causa palestina y la guerra contra Gaza, nuestros hermanos en Gaza. Pero los gobiernos lamentablemente muy corruptos, lamentablemente no permiten. Hay gente que por Facebook está escribiendo, lo están bloqueando por apoyar a la causa palestina. En Palestina capturaron a más de 600 personas entre ayer y hoy. ¿Por qué? Porque escribieron que están recaudando en territorios ocupados de Cisjordania, que está recaudando ayuda para enviarlas para apoyar a nuestros hermanos en Gaza. Y lamentablemente cualquier persona que levanta la voz libre lo están sancionando y están castigando. Se denunciaba esto que usted dice, Jamal, también desde Israel. Población israelí en Tel Aviv, en Jerusalén, en otras ciudades de Israel, que están diciéndole al gobierno de Netanyahu, del primer ministro, que basta con este asedio, con esta masacre que se está cometiendo en la Franja de Gaza, y se denuncia persecución y encarcelamiento para algunos de ellos. ¿Tienes alguna información al respecto? Por supuesto, tengo información sobre esto porque así ha sido desde que él cambió los constitución de Israel, para que él tenía la última palabra, Tatiana. Y sabemos que él es un hombre corrupto, y estaban protestando por él y él no le importó. Él es una persona, cambió la ley en Israel para protegerse él mismo, y él tiene toda la libertad y toda la ley en Israel y Estados Unidos también lo está apoyando, y hoy el primer ministro de Gran Bretaña lo visitó para darle también apoyo. Yo no entiendo cuánto en Inglaterra y en Estados Unidos están saliendo manifestaciones, la gente que realmente votó por esos gobernantes que están gobernándonos en Estados Unidos, en Britania y todo eso, y no lo escuchan. No sé a qué vamos a llegar, Tatiana. El voz del pueblo nadie lo escucha. Y por eso tenemos que fijarnos los países que estamos viviendo, fijarnos la próxima vez en las próximas elecciones, por quién votamos, porque el que pone a esta gente es el pueblo, no que él viene listo a ser presidente y no escucha a su pueblo. Si el pueblo está rechazando lo que está haciendo Israel, la guerra, pero lamentablemente nadie lo escucha, la voz del pueblo.
Seguramente, como bien dices, en próximas elecciones, en las urnas, tendrán que tomarse decisiones sabias por parte del pueblo. En tanto, Jamal, uno se pregunta, con todo el poderío que tiene el lobby sionista a través del sistema político en Estados Unidos, financiero, comercial, empresarial, en todo el mundo, ¿qué hilos estará moviendo para que esto, por ejemplo, suceda con respecto al Reino Unido, con respecto también a Estados Unidos? El presidente Blinken se fue a Israel, el secretario de Estado rápidamente ha visitado Israel. Bueno, vemos cómo estas naciones aliadas acompañan, acogen rápidamente a Israel, y ya te preguntaré también por el papel de Europa, pero inicialmente esto, ¿qué habrá detrás de ese lobby sionista? ¿Qué hilos se estarán moviendo? Yo creo hay algún plan que están tramando de hacerlo, porque nunca hubo movilización militar de hace 50 años que no vimos este ataque ni esta guerra. Yo creo que hay un plan de otra Nakba para la gente, los palestinos, para desalojarse a su tierra y tragarse más tierra de parte de los países vecinos que están al par de Palestina. Algún plan que está sucediendo hoy, la Marina de Estados Unidos dice que botaron 2 misiles que venían de Yemen, atacando a Israel. Los países no se van a quedar. Yo creo que si siguen con esta política se va a armar una tercera guerra, Tatiana, porque el pueblo está contra esta política y esta manipulación de los gobiernos occidentales que están haciendo a los pueblos libres sufrir mucho. Y con respecto a Europa, fíjate lo que ha sucedido en el Parlamento Europeo, no es la primera vez, pero ahora de una manera más reiterada, a los parlamentarios o europarlamentarios ahí en Estrasburgo que toman la decisión de pedir la palabra para hablar por la causa palestina, para que se exija el fin de la ocupación, les cierran el micrófono, no pueden portar las banderas de Palestina, no pueden portar ningún tipo de prenda alusiva a la causa palestina. Esto es el extremo de lo extremo. Y te lo pregunto además en un contexto europeo que se supone que defiende las libertades, los derechos humanos, las democracias, y que son un ejemplo para el mundo. ¿Qué derechos humanos estamos hablando, Diana? Si no existe derechos humanos para mí. El derechos humanos existió, lo hizo los americanos, lo hicieron los derechos humanos y están violando todos los derechos humanos del mundo, matando. Estados Unidos en su guerra desde 1989, desde el 89 hasta el día de hoy, ¿cuántas personas han matado y cuántas guerras han comenzado del 89? No voy a hablar de antes, de Vietnam y de todas las guerras frías, todas esas que están invirtiendo. Estamos hablando con la invasión de Panamá para acá. No hay derechos, derechos humanos no existe para mí, no existe. El sistema mundial tiene que cambiar, porque el que gobierna tiene que ser el pueblos libres, no son los gobiernos. Ellos se bloquean a los países, hacen sanciones a los países y después dice esa gente son terroristas o son gente, lo acusan que son corruptos. Y cuanto la gente ha votado por estos gobiernos en Latinoamérica y en el mundo. Claro. Y siempre... Pero Jamal, fíjate algo, es cierto, hay un problema enorme con el derecho internacional, con el sistema mundo creado a instancias de Naciones Unidas y los principios de ese marco del derecho internacional y entre ellos del derecho internacional humanitario. Pero sobre algo en este momento, luego, fíjate cuántas veces se ha dicho además en los debates de la Asamblea General de Naciones Unidas que hay que reestructurar, que hay que replantear ese sistema mundo, pero mientras esto sucede, porque no sabemos cuántos años pasará para eso,
el derecho internacional tiene que seguir siendo de alguna manera el camino para que Israel deje de bombardear y bueno, y detrás de esto, que es el asunto de fondo que se exige por parte de los pueblos del mundo, es que cese la ocupación sobre los territorios palestinos ocupados, porque si no, ¿sobre qué otros andamios, sobre qué otras ideas se puede exigir una situación de estas? Realmente queda entonces desprovisto, ¿sí? Pensamos que ni siquiera con el derecho internacional. Sí. La guerra de Palestina ha despertado y ha abierto los ojos a todo el mundo en general lo que está pasando y que la violación contra derechos humanos, matando a niños inocentes, bebés recién nacidos, mujeres que están dormidas en su casa, destruyendo mezquitas, iglesias, hospitales. Hoy bombardearon la iglesia ortodoxa en Gaza, una de las terceras iglesias más antiguas del mundo. No tienen piedad ni tienen donde estaban refugiados más de 400 personas entre musulmanes y cristianos refugiados en la iglesia. Bombardearon la iglesia, hay muertos, hay heridos, pero yo quiero contarte lo siguiente que va a pasar. El pueblo va a revolucionar si quedan los gobernantes callados. El pueblo no se va a quedar callado, yo estoy seguro. Está calentando más la cosa, está matando, destruyendo hogares, edificios. Imagínate, yo quiero dar una pequeña explicación. Si yo cometo un crimen personalmente, yo estoy hablando de mi persona, y vivo en un edificio que tiene 90 apartamentos, y viene el gobierno para castigar, vota los 90, y la gente inocente que viven, yo cometí un error, yo cometí un crimen, me tienen que castigar a mí, no castigar a toda la gente. Y esa es la política de Israel. Si uno hace algo, ellos castigan a todo el mundo. Lamentablemente. Así es, y he ahí el tremendo dolor de las imágenes tan dantescas que hemos visto, Jamal, de la población civil en Gaza asesinada. Muchos, además, hay más de 12.000 personas heridas. Para despedirte, quiero retomar un punto de lo que planteabas. ¿Crees que si esto no es permíteme, te lo pregunto, si esto no es el antes y el después de la solución para que existan dos estados a instancias de Naciones Unidas, como hace 75 años se anhela, ¿crees entonces que va a ser aprovechado por Israel para avanzar sobre los territorios palestinos ocupados? Pero allí entonces, si crees que esto es así, si esta es la hipótesis que planteas, será un verdadero conflicto mayor incluso para las otras naciones árabes. Sí, ellos nunca van a aceptar dos estados, Tatiana. Ellos siempre no van a aceptar un estado palestino, y ese es el plan del Estado de Israel, que no va a aceptar. Ellos solo quieren un Estado de Israel. Están invirtiendo mucho en las televisores occidentales, en las noticias, invirtiendo con los americanos y con los europeos, invirtiendo los gobiernos, por supuesto. Estamos hablando de gobiernos invirtiendo para invadir ese sueño de los palestinos, que tener su país y tener su libertad y tener su derecho como cualquier país del mundo. Ese es el que quiere ser Israel. Ellos nunca van a permitir hacer un Estado palestino, y no quieren, porque la forma como están haciendo ahorita se nota, es notable. Quieren eliminar de la existencia del pueblo palestino. Muchísimas gracias, Jamal. Gracias por tus reflexiones. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina,
Último día de campaña por las presidenciales del próximo domingo. El tema central para candidatos y candidatas y votantes es la crisis económica con la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional, sus imposiciones arrastrada por el macrismo, pero sin soluciones a la vista. ¿Qué proponen los 5 aspirantes al primer cargo del país? Vamos a analizarlo al volver en El Noticia. A partir de diciembre viaja a Ecuador en las alas de Conviasa. Vuela desde Caracas a Guayaquil y de Guayaquil a Caracas. Déjate cautivar por su cultura, gastronomía, paisajes y tradiciones. También puedes viajar directo Caracas-Quito y de Quito a Caracas. Para más información ingresa a www.conviasa.aero. Conviasa, el placer de volar. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. Ya no queremos reconocerlo a través de la palabra pandemia. Y está bien, pero lo que tenemos que hacer ahora es reconocerlo como una enfermedad que llegó para quedarse. Una enfermedad que además sigue teniendo impacto sobre los más vulnerables. Entrevista con Aisa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. En Noticia Argentina, este jueves los aspirantes a ocupar la Casa Rosada, la Casa Presidencial, realizan su cierre de campaña. Vamos a ver cuáles son las propuestas en el ámbito económico de los aspirantes a la presidencia y económicos además porque es un asunto transversal para el país. Vamos a verlo. Este 19 de octubre, los aspirantes a ocupar la Casa Rosada realizaron su cierre de campaña de cara a las elecciones presidenciales de este domingo. Esto ocurre en medio de una crisis económica que afecta a la ciudadanía, heredada de la administración de Mauricio Macri, marcada por el incremento de la deuda externa, la inflación, la devaluación de la moneda nacional y los índices de pobreza y desempleo. Todo, sí, la verdad que es un desastre. Todos como la economía propia, cada uno, los que vivimos en pesos, ganamos en pesos y gastamos en pesos, sí. Es como lo que ganás se te desaparece antes de que lo puedas gastar y
Hoy ir a comer afuera es un lujo, hoy el día a comer afuera es un cuarto del sueldo y a veces decís, mejor no, mejor me quedo en casa, y no debería ser así porque uno trabaja para poder vivir, no trabajas para sobrevivir, que es lo que está pasando hoy en día. Ante este desafío, las propuestas de los candidatos presidenciales se basan en soluciones para solventar las dificultades de la población. El candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria, se comprometió a impulsar el comercio, generar empleos, recuperar las reservas internacionales y fortalecer la moneda nacional. En cambio, para el candidato de extrema derecha, Javier Milei, por la libertad avanza, la dolarización y la liquidación del Banco Central aliviaría la crisis. Además, propone eliminar 11 ministerios públicos, entre ellos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, principal organismo de ciencias de la nación con influencia internacional. Mientras tanto, la representante del macrismo, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, apuesta por la privatización del Banco Central y el bimonetarismo, que se trata de manejar dos monedas oficiales, en este caso, incluiría al dólar. Por su parte, Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, plantea el incremento del salario mínimo, así como romper relaciones con el Fondo Monetario Internacional y desconocer la deuda externa, pues asegura que estos recursos serían utilizados para generar trabajo y garantizar el acceso a la educación. Como defensor del federalismo, Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, se enfoca en el sistema productivo, por lo que propone un nuevo esquema tributario que consiste en eliminar o reducir los subsidios de la energía y eliminar el déficit de las empresas públicas, especialmente en materia agropecuaria. A solo días de los comicios, la incertidumbre reina en un contexto político y social, en el que los ciudadanos esperan propuestas sensatas para impulsar la economía de la nación. ¿Y cómo ha finalizado este último día de posibilidad de campañas? Ya a la medianoche comienza este llamado silencio electoral y el próximo domingo se abren muy temprano los centros electorales para el proceso de elecciones generales, presidenciales. Recordemos que también hay elecciones legislativas. Le preguntamos a nuestro compañero de labores en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Hola Juan, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Primero, una pequeña corrección al informe que recién estábamos escuchando, porque allí se habló de la desocupación. La desocupación no es un tema de preocupación en Argentina, tiene uno de los índices más bajos de los últimos tiempos, está ubicado en un 6,5%. Hay un problema, sí, relacionado con la calidad del trabajo que se ha generado durante este último tiempo, donde sí hay mucho, como se denomina aquí, monotributista, es decir, que no tiene una relación directa con el empleador, debe facturar para trabajar, pero esto lo quería corregir. Y el otro tema es un testimonio que escuchamos recién sobre el tema de salir a comer afuera. Paradójicamente, si bien es cierto que la inflación está haciendo estragos en los bolsillos de los argentinos, de todo, de quien te habla también, se ha producido un fenómeno muy raro, que nadie puede explicar en los últimos tiempos, que es ver bares, restaurantes llenos, atiborrados de gente con una muy gran oferta gastronómica en la República Argentina. Quería hacer esa salvedad porque si bien es cierto que hay mucha dificultad con el tema de la inflación, los números macroeconómicos de la Argentina no son tan malos, pero sí no se ha sabido hacer o no se ha podido hacer cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Dicho esto, te digo que la campaña, yo hago campañas electorales como periodista de 1987, esta es la más rara que he visto en los últimos años, Tatiana, porque de alguna manera no hemos tenido nunca un panorama como este. Este panorama que había visorado Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de los 3 tercios en Argentina y que llevan adelante, la verdad, una desazón, un desconcierto entre los encuestadores, entre los opinólogos, entre los teólogos de la política, entre todo el mundo. Nadie sabe qué va a pasar. Sí hay cambios que se ven en la campaña electoral, de más fuerza, de más militancia en la calle por parte de Unión por la Patria. Esto se ha visto en los últimos actos que vimos en los últimos días. Hoy, en la localidad de Pilar, Sergio Massa cerró su campaña ante un auditorio de trabajadores, jubilados, docentes y demás, que estuvieron presentes en una empresa a la que él mencionó que si se ganaban las ideas de Milei o de Bullrich, esa empresa corría peligro. Patricia Bullrich hizo lo propio en Lomas de Zamora, sigue con una campaña
donde apunta es a destruir al kirchnerismo, lo dice todo el tiempo, ahora sí vamos a terminar con el kirchnerismo, y Javier Milei, bueno, como bien escuchamos recién, con ideas que realmente no se pueden entender. Te doy una cosa, un ejemplo, Tatiana, a ver si vos lo sabés, para toda nuestra teleaudiencia. Vos podés imaginar que alguien, una candidata a diputada nacional, diga que va a presentar, en caso de ser diputada nacional, un proyecto de ley para que los padres se tomen, varones, lo que lo dijo es una mujer, los padres varones se tomen 15 días para ver si reconocen o no el hijo que tuvieron con una mujer. Bueno, eso es una de las candidatas de Javier Milei. Y otro candidato hoy, en el día de hoy, pidió romper relaciones con el Vaticano hasta que se vaya el Papa Francisco. Oye, Juan, ¿y esta candidata tiene posibilidades de ser diputada? Sí. Lilia Lamoine, por la provincia de Buenos Aires. Ajá, o sea que Sí, hay quienes le aplauden estas barbaridades, porque van a votar, No, dice votar que por ella. las mujeres, ha dicho en esa misma línea de razonamiento, lo que pasa es que hay mujeres que le rompen el profiláctico al hombre para quedar embarazadas y después los obligan a ser padres. Entonces, si pueden matar a su bebé por el aborto, dijo, el hombre tiene que poder decidir si va a reconocer un niño o no, y por eso voy a presentar un proyecto de ley. Realmente no se puede creer. Yo no he visto nunca propuestas de estos calibres, realmente. Y además, Javier Milei ayer dijo, vamos a terminar con el desierto de 40 años. 40 años de democracia. De esto está hablando. El ataque a los símbolos. Se ha metido hasta con San Martín. Han cuestionado hasta la figura de San Martín desde la Libertad Avanza. Es decir, no le falta nada. Habla despectivamente del tema Malvinas. Bueno, lo propio pasa en algunos sectores de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces digo, es una situación complicada la que vive la Argentina y creo yo que puede ser también muy peligroso para todas los gobiernos progresistas y el progresismo en Latinoamérica, porque vos sabés que a veces las cosas que se reflejan aquí en Argentina repercuten al resto de nuestro continente, nuestra querida América Latina. Así es, a veces son un termómetro lo que sucede en uno de los países y que además se extiende a otros. Bueno, fíjate, la extrema derecha como un fenómeno no solamente europeo, sino que ya es un fenómeno mundial. Juan, gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Que tenga buenas noches, chao. Gracias, estoy de acuerdo contigo, muy raro el ambiente electoral, extremadamente raro, pero también un poco confuso para comprender. Vamos a poner por eso con el análisis que es tan importante. A ver qué entendemos. Gracias, Juan, hasta mañana. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Para ello nos acompaña Héctor Bernardo, es profesor en la Universidad de La Plata, es periodista, es escritor, nos acompaña desde La Plata en Argentina. Profesor Bernardo, bienvenido, buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches, un placer estar contigo y con el público de Noticias. Muchas gracias. Nos decía nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota que estas elecciones son bastante raras, en un ambiente muy extraño, con unas propuestas que son traídas de los cabellos, pero paradójicamente cuando le pregunto además que quienes hacen esas propuestas, que la mayoría están en este partido de extrema derecha, Libertad Avanza, pues tienen posibilidad de ocupar el cargo por el que están apostándole. ¿Cómo lo evalúa, profesor? La verdad que son las elecciones tal vez más importantes que vivimos en mucho tiempo, porque debe ser la primera vez que un candidato antidemocrático puede llegar a la presidencia a través de la democracia. Porque Javier Milei es eso, es un candidato antidemocrático que, como muy bien señalaba Bartolota, marca algunos hitos, ¿no es cierto?, para hablar de a qué Argentina quiere volver. Él dice, la Argentina empezó a ser un desastre hace 100 años, ese desastre se profundizó hace 40 años y terminó de estallar en un enorme desastre hace 20 años. Bueno, esas fechas que marca Javier Milei, hace 100 años empezaba la democracia en Argentina. En 1916 empezaba formalmente la democracia con la ley Sáenz Peña. Hace 40 años terminaba la última dictadura, la dictadura más sangrienta
que hubo en Argentina, con 30.000 desaparecidos, con robo de bebés, con un proyecto económico vendepatria, porque no se lo puede definir de otra manera, encabezado por Alfredo Martínez de Oz. Y la otra fecha que señala, hace 20 años, es cuando empezaron a ampliarse los derechos a través de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, a construirse los derechos para todos los argentinos. O sea, Javier Milei quiere volver a antes de que se amplíen los derechos, quiere volver a antes de que empiece esta etapa democrática, a esa dictadura sangrienta, quiere volver a antes incluso de que exista el voto universal en Argentina, antes de 1916. Realmente ese es el proyecto que encabeza un hombre que tiene posibilidades, porque las encuestas dicen que tiene posibilidades de entrar al balotaje, o incluso hay quienes se animaron a decir que podría llegar a ganar en primera vuelta, pero todo indica que estará en la disputa de los 3 candidatos que pueden entrar al balotaje, que son Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich, un candidato antidemocrático que quiere llegar al poder a través de la democracia. Cuando uno escucha todas estas andanadas de cosas que además estás explicándonos en términos históricos, profesor Bernardo, ¿hasta dónde es una provocación para quitarle votos a Patricia Bullrich? ¿Hasta dónde es? ¿O es que realmente detrás de él o él mismo hay una estrategia en el que piensa que además hitos y asuntos de carácter histórico en el que hay un consenso nacional, como por ejemplo 30.000 desaparecidos de la dictadura, que Malvinas es una causa nacional, él piensa que esto lo puede quebrar? La verdad que Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio se vieron sorprendidos con el crecimiento, porque no podemos decir la aparición, porque ya él se viene construyendo como una figura política por lo menos hace 3 años, pero sí con la consolidación de Javier Milei como el referente de la derecha más radicalizada en Argentina y como un personaje que parecía anecdótico, que parecía un personaje que se iba a quedar en un tercer puesto y sin embargo le empezó a disputar fuertemente la conducción de esta derecha radicalizada a Patricia Bullrich, que no sabe dónde ponerse, está totalmente desorientada, la hemos visto así en el debate, porque por un lado quiere distanciarse del gobierno y lo único que hace es repetir el kirchnerismo, el kirchnerismo, el kirchnerismo, eso es malo, todo lo malo lo refiere al kirchnerismo y es su muletilla más repetida, pero a la vez tiene que encontrar un lugar, Patricia Bullrich, entre el gobierno y Javier Milei, y sin embargo, si la gente quiere votar a alguien con un discurso autoritario, a alguien con un discurso radicalizado, realmente ahí está la figura de Milei y todo su entorno, porque recordemos también, recién el corresponsal hablaba de esta diputada que propone este proyecto barbárico, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires, pero también recordemos que la candidata vicepresidenta de Milei, Villarruel, es una hija de militares que defiende la dictadura militar, que en su momento llevaba a jóvenes a visitar al ex dictador Jorge Rafael Videla, los llevaba para que lo conozcan, para que los adoctrine, para seguir, como decimos en Argentina, bajando línea y construyendo el discurso en contra de los derechos humanos, en contra de las reivindicaciones que parecían consolidadas en Argentina, como vos bien señalabas, el tema de los 30.000 desaparecidos. Javier Milei lo puso en cuestión, como además si fuera una cuestión de cifra, ¿no? Como si discutamos el número para discutir en realidad lo de fondo y justificar así las acciones que llevaran adelante los militares. Recordemos que los militares lo que hicieron fue instalar un proyecto neoliberal con su golpe de Estado que no podía instalarse de otra manera que no fuera a través de la sangre de los argentinos, de los centros clandestinos de detención, de la persecución de los sindicalistas, de los periodistas, de los profesores, de los artistas, de todo aquel que se levantara para defender la democracia y para defender al país de ese proyecto neoliberal, que es el proyecto neoliberal que representa Javier Milei en lo económico. Y en lo económico, con esta pregunta quiero despedirlo, profesor Bernardo.
¿cuál encuentra usted realmente una propuesta sensata de los 5 candidatos a la presidencia para salir de esta dificultad enorme que viene arrastrada sin duda por también esa enorme deuda del Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones de dólares, que según el cálculo se pagarán en los próximos 100 años, si es posible realmente pagarla? Una propuesta sensata que permita pensar que se pueden dar pasos hacia una recuperación real del país. La única propuesta hoy por hoy que tiene posibilidades de ganar, la única propuesta sensata que tiene posibilidades de ganar es la propuesta de Sergio Massa, que plantea la recuperación económica del país, el crecimiento de la industria argentina para la generación de trabajo, para mejorar los sueldos, así con la generación de más trabajo de calidad. Como bien señalaba Bartolota, hoy la desocupación está bastante baja en Argentina, alrededor del 6%, pero hay muchos de esos empleos que son precarizados, que tienen sueldos muy por debajo de la canasta básica, y lo que hay que hacer es mejorar la calidad del trabajo de los argentinos, y eso es lo que propone el candidato Sergio Massa. Lo que nos propone, por otro lado, Javier Milei, como decía hoy, es volver a las políticas económicas instaladas por Martínez de Oz durante la dictadura militar, profundizadas durante el gobierno de Menem y de la Rúa, con la conducción de Domingo Cavallo, a los que hace referencia Javier Milei. Dice que esos son sus referentes. Domingo Cavallo es su referente económico, que fue el que generó la enorme crisis en Argentina que terminó en el estallido social de 2001. Así terminan estos proyectos. No fue dolarización, pero fue convertibilidad, que es un símil a la dolarización, en el que el peso argentino se mantenía 1 a 1 con el dólar, en una economía que era ficticia porque se sostenía solo vendiendo todos los activos y todos los recursos de los argentinos, hasta que no tuvimos más nada que vender, y ahí la Argentina estalló por los aires en 2001, estallido social que generó saqueos, que generó muertos en la Plaza de Mayo, que generó un presidente huyendo en helicóptero, que generó 5 presidentes en una semana, una crisis profunda de la que nos sacó Néstor Kirchner, sacándonos al Fondo Monetario Internacional de encima en 2005. Hay que recordar aquella famosa frase de Néstor Kirchner de los muertos no pagan, y reclamándole al Fondo Monetario Internacional que deje de ponernos las patas encima. Entonces, es la única forma, sacarnos al Fondo Monetario Internacional de encima y construyendo trabajo digno para todos los argentinos. Muchísimas gracias, profesor Bernardo. El próximo domingo tendremos un panorama mucho más claro para el futuro político, social, económico del país. Muchas gracias, buenas noches. Abrazo enorme. Un abrazo, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, alerta nacional e internacional por los intentos de destituir a magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Los hilos para lograrlo se mueven desde el Congreso. Analizamos el papel del JNJ dentro del Poder Judicial y las movidas políticas detrás de esos intentos en un país gobernado de espaldas al pueblo. Al volver, estamos en Es Noticia.
En Noticia Perú, nuevo capítulo de agravios del Congreso a la Junta Nacional de Justicia. Según la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento del Congreso, sus miembros deben ser destituidos. Diversos sectores políticos, académicos, sociales denuncian que se trata de un intento por destruir al sistema de justicia del país. Vamos a verlo. La Comisión del Congreso propone la destitución de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, máximo organismo de control de la judicatura peruana, por supuestas faltas a las funciones y la Constitución Nacional. Los informes técnicos de las comisiones, Jaime, de acuerdo a las normas parlamentarias, se votan. Entonces, lo que debió pasar es que se debió votar en contra, la mayoría obviamente debió votar en contra, y algún congresista debió presentar un texto alternativo en minoría. La comisión parlamentaria busca la salida de toda la Junta Nacional de Justicia, bajo el alegato de haber permitido la permanencia de la magistrada Inés Telo, con la justificación de que ella no debió ser integrante de este organismo por haber superado los 75 años, edad legal para ser parte de la entidad. Lo que está haciendo el Congreso en este momento, lamentablemente, es de una impunidad y de un autoritarismo tremendo. Están pateando las instituciones, el orden democrático, y creo que eso hay que alertarlo. La comisión avanza en la causa, a pesar de informes legales que desestiman su plan, como el de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, el cual indica que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia no se les puede aplicar el artículo 49 de la Ley del Servicio Civil sobre el cese al alcanzar los 70 años, porque es un órgano colegiado. Sin embargo, dentro del mismo Congreso hay detractores. Mediante un comunicado, Mesías Guevara realizó un llamado para evitar la ruptura del equilibrio de poderes. La independencia de la Junta Nacional de Justicia está en riesgo. Su rol institucional es clave. Se encarga de nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Giovanna Constantini, es periodista, es analista, nos acompaña desde Lima, en Perú. Giovanna, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tatiana? Encantada de poder dialogar con todos los hermanos de y a la disposición de tus preguntas. Muchísimas gracias. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que quiere hacer esta comisión que investiga la Junta Nacional de Justicia del Congreso con esta junta? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, la decisión que ha tomado la Comisión de Justicia del Congreso ha sido realmente imprevisible porque recordemos que horas atrás habían decidido que no se aprobaba el informe de la Comisión de Justicia para la remoción, porque ese es el término, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, horas después se aprueba este informe. Además, lo preocupante, Tatiana, es que la Comisión de Justicia aprueba someter al Pleno del Congreso, que además debe ser hoy día, la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia sin haber tenido el informe impreso, con cargo, ¿no?, a imprimir, a redactar el informe posteriormente. De esa manera se ha votado. Ahora, lo que sí es necesario señalar es que la Junta Nacional de Justicia, recordemos, nace en el 2018 cuando se deja sin efecto el Consejo Nacional de la Magistratura por todas las denuncias de corrupción. Pero lo cierto, bueno, hay opiniones encontradas respecto a que no son faltas graves las que habría cometido la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, respecto a una de las integrantes como es la señora Inés Telo, quien habría superado el límite de edad, mientras que la norma es clara y señala que debe ser ejercida el cargo entre las edades de 45 a 75 años. Digamos, esa es una de las faltas que se está atribuyendo, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué remover la Junta Nacional de Justicia? Primero, porque la Junta Nacional de Justicia en estos momentos está investigando a la fiscal de la Nación, que todos sabemos ya es gravemente cuestionada en el país, la señora Patricia Benavides, y al traerse abajo, estaríamos a horas de que se destituya, se remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo cual sería un golpe a la democracia y sobre todo a la institucionalidad del país. ¿Qué estaría
detrás? ¿Por qué tanto interés de que un poder del Estado remueva a otro poder? O sea, juegue en contra de otro poder del Estado yendo contra la institucionalidad. Porque la Junta Nacional de Justicia es la que, por ejemplo, se encarga de elegir a todos los miembros, a todos los fiscales supremos. Estamos hablando que la Junta Nacional de Justicia tiene la responsabilidad de elegir a las autoridades electorales, ¿no? Entonces, estaríamos frente a una, digamos, cooptación del poder por parte del Congreso, porque el Poder Judicial ya quedaría ahora en un total desbalance de poder, Tatiana. Pues es que con esto que nos dices se comprende entonces dónde está el asunto central y ese interés permanente de esta comisión por avanzar en esta investigación. Fíjate lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Manifiesta preocupación por esta investigación y solicita que se respete el debido proceso de este organismo. Así que hay además comunicados a nivel internacional que dan cuenta de esta preocupación. ¿Crees que sirva de algo? ¿Crees que vale la pena? ¿O al Congreso y a esta comisión poco le importa lo que diga la CIDH? Bueno, nosotros hemos visto cuál ha sido el desempeño del Congreso, por ejemplo, desde diciembre, donde se dieron las grandes movilizaciones en la capital y en las diferentes regiones del país contra la forma como se estaba ejerciendo el poder por parte de la señora Dina Boluarte, por todas las muertes que se dieron en el país durante el gobierno, que además va a tener que rendir cuentas próximamente el 10 de noviembre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Detrás de eso también estaría esta decisión del Congreso de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, lo que hay definitivamente es un interés por parte del Congreso y por parte del Ejecutivo de no rendir cuentas a todos los hechos irregulares que están sucediendo en el país, tomando en cuenta también, Tatiana, que es más preocupante la situación, porque si bien es cierto, se necesitan 87 votos para la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hay 15 votos a favor. A favor de este informe, la Comisión de Justicia ha votado incluso a la izquierda, y eso hay que tenerlo claro. Si la izquierda y la derecha han votado a favor de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es obvio que hoy en el Pleno del Congreso, en pocas horas estaríamos frente, luego de un debate, estaríamos frente a una digamos, decisión del Pleno de remoción. Yo creo que fácilmente, si nos dejamos llevar por los votos que hemos visto en la Comisión de Justicia, fácilmente se va a llegar a los 87 votos a favor. Y bueno, detrás de esto viene un golpe grave a la democracia en el país y un Congreso que está denotando una decadencia moral absoluta. Además, Tatiana, hay que tener en cuenta que el Ejecutivo podría observar, por ejemplo, la decisión que ha tomado el Congreso, pero no lo va a hacer, porque lo que estamos viendo es que el Ejecutivo y además el Congreso están jugando en pared, porque ambos necesitan sostenerse hasta el 2026. Ninguno de los dos quiere dejar el poder, entonces ambos están dando la mano, y esta es otra de las formas, ¿no? Esto es previo a la rendición de cuentas que se tiene que dar el 10 de noviembre. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que se maneja? Se remueve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y el próximo paso sería denunciar el tratado que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los actos de lesión a los derechos fundamentales que se han dado en el país en diciembre por parte de este gobierno queden sin ningún tipo de, digamos, de sanción y que rendir cuentas a organismos internacionales. Y ese es un hecho que de alguna manera se está tomando en cuenta y también está preocupando. Extremadamente preocupante todo esto que nos dices, porque además lo que evidencia es lo que tanto se denuncia en las calles, que no haya impunidad, en particular con las masacres cometidas por la fuerza pública, por las fuerzas del Estado entre diciembre y enero pasado. Muchísimas gracias, Giovanna, por ayudarnos a comprender lo que esto significa. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. A ustedes gracias por haber
Acompañado, ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros. Esta revolución